Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar aquí en la Ciudad Vieja. Bueno, hay poca gente en la Ciudad Vieja, está oscuro y está oscuro porque arrancamos también con Gonzalo Gervás en controles de emisión, y como trajo una mascarilla negra, veo muy oscuro a Gonzalo Gervás, pero sé que detrás de esa mascarilla está Gervás el auténtico. Y Carolina de Cuadro, ¿no? Que ella viene luminosa y con su mascarilla blanca como corresponde. Amigos, este programa hoy va a comenzar de esta manera. Bueno, este es el regreso de 1.000.000 de umbrales de allá, desde Mar del Plata. Ricardo Ruiz, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo andás, Pablo? Acá en plena tormenta de viento y de lluvia, así que ideal para hablar de estos temas que tanto nos gustan. Impresionante. Aparte, Ricardo Ruiz es un visionario, ya lo hemos probado, que desde Mar del Plata, todo lo que pasa por Mar del Plata, generalmente en un 90 y pico % de casos, aparece aquí. Y bueno, de hecho en Montevideo se esperaba para hoy, por la tarde se esperaba lluvias que no vinieron, no llegaron, pero que están pasando por Mar del Plata ahora, ¿no? Sí, Obviamente. están en este momento, hace más o menos una hora, arrancaron acá. Claro. Bueno, ¿y por qué tiene que ver con lo que trajiste hoy para Bueno, un Pablo, millón? en un mundo que cada vez se parece más a una novela de Stephen King, qué mejor que volver a traer a esta columna de Stephen King, ¿no? Sin duda. Y esto no lo digo por decir, en 1979 Stephen King publicó una novela que se llama Apocalipsis o La danza de la muerte, que habla de una pandemia a nivel mundial que mata a la gran parte de la población y es una pandemia que surge a través de un virus de un laboratorio, ¿no? Pero bueno, cualquier parecido con la realidad es coincidente. Impresionante. Bueno, hay que decir que Ricardo Ruiz, yo no me canso de decirlo, Ricardo Ruiz, además de estar en 1.000.000 de umbrales aquí en La Máquina de Pensar, dirige una revista dedicada, bueno, al mundo de Stephen King, stephenking.com.ar, y que de alguna forma desde hace 20 y pico de años que la dirigís, hace 25 años que dirigís, o sea que algo sabés de este hombre. Y bueno, qué mejor que volver en la vuelta de 1.000.000 de umbrales para hablar de esta miniserie, de este libro, que es algo, por lo menos a mí me sorprende, Ricardo, porque obviamente te voy a escuchar, pero me llama la atención que Stephen King saque una novela en, no sé, en mayo del 2018 y que ya estemos viendo la serie filmada, todo perfecto, un año después, un año y medio después. Sí, parece que habláramos de hace mucho, 2018, ¿no? Sí. Déjame contar cómo surgió esto. Stephen King es un gran amante de la novela policial. Él como lector ama tanto los clásicos como los modernos. Muchos de los grandes escritores policiales de Estados Unidos de hoy son amigos de él. Pero él no se había dedicado en su obra a una novela plenamente policial hasta que en el 2014 publica Mr. Mercedes, una novela que cuenta la búsqueda de un detective retirado de un asesino en serie que se le había escapado. No vamos a hablar de Mr. Mercedes, sino a decir que fue el comienzo de este Stephen King un poco más policíaco, más de novela negra. Mr. Mercedes en realidad se hizo una trilogía de libros en 2014, 15, 17 y desprendió un personaje de esas novelas, una chica, Holly Gibney, que era una de las ayudantes de este detective retirado, que era una persona mayor. Esta chica, una chica muy avispada, muy lúcida para hacer tareas de detective, pero que tiene algunos problemitas, tiene algún trastorno del espectro autista leve, algún trastorno obsesivo compulsivo, y fue un personaje muy particular. Y como a veces los personajes se escapan de las manos de sus autores, ¿no? Parece que cobraran vida propia, pasó a ser uno de los personajes principales de su siguiente novela, después de esta saga muy pegada en 2018, que es The Outsider, en castellano El Visitante. La novela está editada, y ahí es como surge esta Holly Gibney, en una novela donde El Visitante, como la última de la trilogía que nombré de Mr. Mercedes, ya Stephen King no puede con su genio y es un policial pero con elementos sobrenaturales o fantásticos. Claro. Sí. Digamos, el planteo, por lo menos ahora hablando de la serie, ¿no? Ya dirás si es, digamos, está fielmente basada en el libro, pero el planteo, el primer capítulo, realmente es un problema policíaco casi insoluble, ¿no? ¿Qué pasa, no? Sí, y en la adaptación televisiva cuento un poquito cómo fue. Mr. Mercedes, esta trilogía, enseguida tuvo adaptación televisiva en la cadena Audience, que es una cadena un poco más chica de Estados Unidos, con menos pretensiones, pero la serie que estuvo protagonizada por Brendan Gleeson anduvo muy bien, tan bien que hicieron 3 temporadas, una con cada una de estas novelas. Cuando esta serie estaba en su fase final de producción, se hablaba ya de adaptar, debido al éxito que había tenido de crítica,
adaptar El Visitante, que iba un poco por la misma línea, ¿no? El policial sobrenatural. Pero HBO ganó de mano, puso plata y HBO dijo, vamos a hacerla nosotros. Era la primera gran colaboración entre HBO y Stephen King. Pero se llevó parte del equipo que hizo la serie de Mr. Mercedes. Había gente especializada como, por ejemplo, Jack Bender como director, fue uno de los directores de la mayoría de los episodios de Mr. Mercedes y pasó a ser director de varios de los episodios de The Outsiders. Y otro muy importante, la colaboración en guiones de Dennis Lehane. Dennis Lehane es un escritor muy célebre en Estados Unidos de policiales. Por ejemplo, si te digo Mystic Rivers, o Shutter Island, o ¿No? Adiós, Gone Baby Gone, que en castellano se fue Adiós, Chiquita Adiós, no me acuerdo bien, la película Sí, que sí, hizo Ben Affleck. Ben Affleck, sí, estás mencionando Shutter Island, la de Martin Scorsese, y Mystic la... Rivers, Y, sí. Mystic Rivers la llevó Clint Eastwood, ¿no? Sí, sí, el Río Místico. Río Místico, sí, dirigida por Clint Eastwood y con Sean Penn y con Tim Robbins y una serie. Claro. Gran película de Clint Eastwood. Exacto. Dennis Lehane, este autor, muy amigo de Stephen King, fue el que le da todo este toque a los guiones de llevar la historia de King a un ritmo policial de televisión. Y no hay que olvidar que el showrunner de esta serie, el creador de esta serie de Outsider, es Richard Price, también un autor por nombre propio, que también hizo la miniserie de Night Of, con lo cual había nombres de pesos pesados del policial en televisión reciente, ¿sí? Para darle forma a este guión de Stephen King y llevarlo a un formato muy policial. Esta serie de 10 episodios está protagonizada por Ben Mendelsohn como el detective Ralph Anderson, Jason Bateman como Terry Maitland y Cynthia Erivo como Holly Gibney, este personaje que yo nombré, que se había venido de las novelas anteriores y que después voy a hablar un cachito también de este personaje en particular. ¿Querés que contemos un poco la premisa de la serie? Yo quería decir un detalle nada más, que Jason Bateman a mí me sorprendió verlo, y bueno, y dirige, también es un actor que también dirige Muy bien. el primer episodio, pero también es alguien que ha llevado adelante Ozark, que ahora está en la tercera temporada, y que realmente Jason Bateman no solamente empezó protagonizando Ozark y después terminó prácticamente dirigiendo todo, produciendo, dirigiendo los episodios, junto a Laura Linney. Convengamos que la expectativa era alta porque hay varios pesos pesados en esto, no solo el nombre de Stephen King, ¿no? Claro, claro. Hay gente con mucho talento que se está metiendo a adaptar obras de él. Bueno, esta serie de Outsider, El Visitante en castellano, vamos a hacer muy pocos spoilers porque la serie es actual, el libro también, ideal para ver en época de cuarentena, de quedarse adentro. Esto comienza con un asesinato. En un bosque se encuentra el cadáver de un chico de 11 años, Frankie Peterson. El encargado de investigar este caso será este detective que yo nombré, Ralph Anderson, que lo interpreta Ben Mendelsohn. Y parecería todo muy sencillo al principio, porque todos los indicios, incluida la prueba de ADN, dan de que el culpable es Terry Maitland, un profesor del equipo de béisbol infantil del lugar, el personaje de Jason Bateman. Lo cual, lo cual incrementa mucho la indignación en un pueblo chico, ¿no? El tema de un niño violado, muerto, no sé qué, por lo que es el técnico de los gurises, ¿no? O sea, exacto, el técnico alguien infantil. célebre en el pueblo y alguien de conducta intachable. Ese es el tema. Pero bueno, acá el problema es que se presenta es que este profesor, este entrenador de béisbol va a tener una coartada perfecta porque hay gente que lo vio en otro lugar a la misma hora que sucedió el crimen. Y acá donde empieza esta trama que no quiero revelar demasiado entre la lógica policial y lo sobrenatural, ¿no? Claro, y donde tendrá lugar la aparición de esta detective, Holly. Perdón, por eso yo decía al principio que es el misterio perfecto policial y un misterio insoluble, porque ¿qué pasa si hay evidencia, no solamente, digamos, testigos de que el inculpado, del cual hay ADN, hay huellas, hay todos, ¿no? Que mató al niño, hay pruebas físicas, no solamente evidencia física de que estuvo a 100 kilómetros o a 200 kilómetros a la misma hora, en el mismo momento, ¿no? Entonces ahí se genera esa gran pregunta, ¿no? Un doble, un no sé qué, se pueden manipular las evidencias, hasta qué punto no. Todo ese genera un misterio
que es como una especie de el misterio del cuarto encerrado, ¿no? ¿Cómo puede resolverse? Y Sí, bueno, perdón, y entonces lo digo porque en el primer episodio está planteado como un policial claramente, y tal cual. después empieza a ver para dónde va eso, ¿no? Sí, y uno de los grandes temas que tocará esta serie, que muchas veces está presente en la obra de King, es cómo lidiar, ¿no? Cómo estos personajes tienen que empezar a aceptar premisas sobrenaturales dentro de un ambiente totalmente normal, ¿no? Porque muchas veces decimos que en la obra de Stephen King se vive en un mundo normal y de golpe irrumpe el terror. El terror generalmente no irrumpe, sino que está presente. El tema es Claro. que los personajes son los que van a encontrar este terror, Ujú. ¿sí? En este caso con la figura de Outsider, por ejemplo, recordando It, no es que hacen un conjuro y aparece el payaso, sino que el payaso, este ente sobrenatural, ya estaba. Claro, En Cementerio de Animales, el cementerio siempre estuvo ahí y siempre trajo a la vida gente, ¿no? claro. Es la tragedia del que se lo va a encontrar en ese momento y cómo se va a lidiar con lo sobrenatural. Ujú. Esa es la gran pregunta, y eso es lo que va a llevar muchos episodios y muchos diálogos en esta serie, que quizás yo la única crítica que le puedo hacer es que quizás 10 episodios es un poco largo para la novela. De acuerdo, sí, sí. Muchas veces una película es corto, por ahí 10 hubo que estirarlo un poquito, quizás 8 hubiese estado bien, Ujú. pero creo que en realidad cumple muy bien por clima, por actuaciones, creo que está todo muy equilibrado y muy en la medida justa Ujú. para disfrutar Bueno, de una gran serie policial, ¿no? hay grandes actuaciones y sobre todo, como todo lo de King, tampoco se reduce nunca a el misterio y tampoco se reduce nunca a, digamos, a una solución o a un enfrentamiento sobrenatural. Como vos decís, eso ya estaba y generalmente los personajes se topan con ello y no lo habían visto antes, vivían ahí o bueno, eso fue creciendo, en fin. Y lo que sí se cumple acá, y que también es bastante típico de King, me parece, es que los personajes se topan con eso en un momento que no es un momento feliz de su vida. En general Exacto. están sufriendo muchísimo. Los personajes de King, sobre todo los protagonistas, sufren. Y en este caso, Ben Mendelsohn, que es el detective Ralph Anderson, sigue en una especie de luto porque se le murió su hijo de cáncer, de leucemia, hace menos de un año, una cosa así, ¿no? Sí, sí, la miniserie adapta muy bien la novela, con algunos cambios Ujú. totalmente lógicos. Una cosa que quería destacar de Holly Gibney, este personaje que Mm. interpreta a Cynthia Erivo, que ha sido oscarizada recientemente y hace un muy buen papel. En la serie que mencioné de Mr. Mercedes, Justine Loop, la actriz encargada de darla, incluso se nombró que podía tener un Emmy por ese personaje. Y cuando se hizo esta serie, muchos pensaban que la misma actriz iba a venir de Mr. Mercedes a esta serie. En realidad, bueno, por problemas de agenda no pasó. Y se eligió a esta actriz que interpreta a una Holly totalmente distinta a la del libro. Y yo creo que está muy bien que sea distinto para no competir con la otra serie, para no pensar que está haciendo el mismo... un personaje distinto, bien igual. Y la serie ha sido tan exitosa que muchos hablan de una segunda temporada. A uno diría, ¿cómo si ya adaptaron la novela por completo? ¿Qué Claro. podrían traer? Bueno, la semana pasada acaba de aparecer en Estados Unidos el libro nuevo de Stephen King, editado en plena pandemia, que se llama If It Bleeds, en castellano sale en julio y es La sangre manda, y es una antología de 4 novelas cortas. Una de las novelas cortas estas es protagonizada por Holly Gibney y tiene relación con esta historia. Así que, ¿quién te dice que la segunda temporada de la serie, Claro. que estaba en charlas, pero ahora quedó, bueno, frenado por todo lo del coronavirus, no te extrañe que no se adapte esta novela corta de King sea llevada a la pantalla? Ujú. En este caso, este personaje, Holly Gibner, lo que hace es traer, digamos, plantearse, digamos, o de una forma explicitar, un personaje que explicita el discurso de que las cosas no siempre son como creemos que son, digamos, ¿no? Y de que, digamos, aparte es un personaje que tiene una memoria impresionante y que eso, los confronta a esta gente de pueblo chico, los confronta con la idea de que constantemente en el mundo están pasando cosas inexplicables y que no todo es explicable y no todo es previsible y que están frente a algo inexplicable y punto, que hay que ver de qué se trata. Sí, y sin hacer mucho spoiler, también esto retrotrae un poco a veces que hemos hablado de ese folclore rural, ¿no? Pero Claro. o anclado en la tradición con respecto
a la figura del monstruo, el cuco, el coco, ¿no? Esa figura que desde chico no nos asustaba y que anda ahí de alguna manera rondando también por la serie. Claro, y también otro detalle que es fundamental en Stephen King, más allá, digamos, del terror o de lo que puede aparecer, digamos, en los personajes, como decís vos, se topan con cosas que ya estaban desde siempre o que a veces son proyecciones de ellos mismos, es el problema del mal, ¿no? El problema del mal en el mundo, algo muy, digamos, existencial. Sí, 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 y cada vez pareciera que más pesada, ¿no? Me refiero a que el King que vemos hoy, como esta serie, por ejemplo, es más oscuro, ¿no? Es más, lo que hace ese mal pareciera que fuera más terrorífico y no tanto de villano de cómico. Eran quizás los villanos de King antes eran un poco más, hasta le tomamos más cariño. Bueno, puede ser, sí, bueno, Como puede hablamos ser, del sí, más boncido de la tienda, sí, 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 bueno, sí, 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 era sí. más pintoresco, ¿no? Y acá hay un mal mucho más sin forma, sin nombre, Bueno, pero ese es el gran hallazgo de la serie, por lo menos a mí me impresionó, y digamos, yo estaba viendo algo que digo, bueno, esto ya, como que estamos viendo todo lo que ya hemos, por lo menos yo he visto de King, más o menos de Stephen King, y de una cierta forma de tratar el tema, pero lo que aquí le agrega la serie, por lo menos, es precisamente lo difuso, ¿no? O sea, el mal difuso, vago, el mal que se sabe que está ocurriendo cosas terribles, pero que no tiene forma, no tiene una cosa explícita, no tiene un perfil, no tiene una cara, y eso es lo que lo hace muy desasosegante, ahí genera un desasosiego, sobre todo en el protagonista. Bueno, a mí me pasó, obviamente son 10 episodios, cuando llega y no voy a spoilear nada, pero cuando llega en los últimos 2 o 3, ya eso tiene que tener un cierto, hay que bajarlo un poco a tierra, tiene que tener un cierto perfil, ¿no? Porque si no, para combatirlo, pero se convierte casi en algo existencial, acaso algo filosófico, digamos, que desasosiega, ¿no? ¿Por qué existe el mal? El mal es una presencia real, contundente en el mundo y no tiene un perfil claro. No, es que lo hemos hablado más de una vez, esto King ha ido evolucionando mucho, por lo menos no en el éxito ni en la forma que él hace sus historias, tienen su sello típico, pero sigue evolucionando en a veces ser un King más oscuro y a la vez más reflexivo también, ¿no? Y con lo cual uno lo lee con cierta angustia también. Sí, eso sorprende, porque vi también paralelamente la semana pasada, terminé de ver It y si se quiere It 2, y bueno, estamos hablando de elementos muy, como que está haciendo con los mismos elementos, está cocinando otra cosa. Sí. La reinvención de su obra o la segunda tanda de adaptaciones de su obra está yendo por otro lado. Esta serie también, Mr. Mercedes también plantea algunas cosas oscuras, así que son preocupaciones que le pasan a King permanentemente, ¿no? No ve el mundo con buenos ojos, no ve a Estados Unidos con buenos ojos, sabe que estas cosas pasan y, bueno, él le agrega elementos sobrenaturales, pero en el fondo está contando historias que él las lee en el diario. No, y aparte él siempre es muy consciente, como digamos, los buenos escritores de horror o de terror, que saben que están lidiando no con cosas sobrenaturales, sino con los propios demonios del ser humano, ¿no? O sea, se lleva al libro las fantasías más tremendas del ser humano, basadas después en cosas reales, ¿no? Que ocurren, ¿no? Sí, y como siempre algo típico en él, acá lo vemos en esta miniserie, las comunidades, ¿no? Las comunidades rurales, las comunidades del Estados Unidos profundo, aunque estén ya inmersas más en la sociedad actual, pero que siguen existiendo este tipo de cosas, estos personajes pintorescos, pero estos secretos ocultos, y gente golpeada, ¿no? Como este detective, que no es el detective perfecto de cualquier otra novela negra, sino que está golpeado, tiene problemas familiares, bueno, los protagonistas son conflictuados también. Sí, hay siempre gran dolor, y en eso, bueno, King es un maestro, porque también él ha hablado de su propio dolor hasta físico, ¿no? O dolores muy angustiantes que le generan, en este caso los personajes están siendo una y otra vez golpeados, y aparte se los ve un detalle importante, un poco para ir cerrando la columna, no sé qué pensás vos, Ricardo, pero se los ve frágiles, han sufrido tanto que están frágiles. Vos decís, este tipo no aguanta otro golpe como ese. Sí, están al límite, ¿no? Al límite de las fuerzas y se tienen que enfrentar
con esto. Por eso a veces están esas buenas relaciones como la que tenemos acá entre Holly y el detective Ralph, cómo se apoyan mutuamente, ¿no?, para tratar de resolver este tema. Le recomendamos también la novela. La novela es muy interesante, es la base de esta miniserie, pero la miniserie ha sabido hacerla muy muy bien, darle algunas vueltas de tuerca al libro, pero lo adapta fielmente en tono y clima, y realmente a King le ha gustado muchísimo esta adaptación. ¿Qué te iba a decir? Estoy viendo que la novela es de 500 y pico de páginas también, ¿no? Es una novela grande, como las de King. Sí, es largo, pero el otro día leí una crítica, ¿no?, que a veces decían no hace falta 10 capítulos, por ejemplo, para contar un viaje en tren, ¿no?, o una novela de 500 páginas para contar un asalto. Y en realidad sí, porque en este caso hay mucho diálogo, hay mucho... Por ahí no hace falta 500 páginas para resolver un misterio, pero sí para conocer a estos personajes en profundidad y encariñarnos con ellos. Sí, lo importante ahí está claro que son los personajes, la trama, las relaciones que tienen, y sobre todo, reitero, por lo menos en mi caso, ¿no? O sea, en toda película que bordea el horror uno sabe que, bueno, alguno va a caer o va a quedarla, y en mi caso el ver el protagonista tan frágil de que no va a poder bancarse otro golpe, porque ya la vida lo ha golpeado mucho, y saber que, bueno, que está arriesgando, que le van a dar un golpe, no a él, sino a gente que lo quiere, en fin, una serie de cosas que pueden ser tremendos, ¿no? Alguna vez Stephen King dijo que si él logra con su escritura que nos preocupemos por los personajes, después vamos a aceptar cualquier explicación sobrenatural que venga atrás de eso, ¿no? Claro. Sí, bueno, y Borges dijo también, le preguntaron un día qué era mejor, qué le parecía más importante, si la trama o los personajes, y Borges dijo, a mí me parece que los personajes, porque cuando uno tiene amigos, no querés saber la vida, querés conocerlo a él, la persona, después le preguntás por la vida, pero lo importante es la persona, ¿no?, el personaje, ¿no? Eso, y después y acá han logrado ser muy muy bien retratados, así que bueno, veremos si esto tiene una segunda temporada o termina acá. Si termina acá, muy bien, y llega a haber una segunda temporada, veremos que la hagan bien y no arruinen algo que hasta ahora vino bien. The Outsider, una miniserie que recomendamos, son 10 episodios, realmente vale la pena. Ricardo Ruiz, gracias por estar en la máquina de pensar, y bueno, gracias por el regreso de 1.000.000 de umbrales. Confinados en un umbral, pero acá estamos. Amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a pasar el segundo episodio de Punta Coronilla Project, este proyecto Punta Coronilla que está hecho en San José y que tiene guión de Pedro Peña, locución de Diego Cabral, y que cuenta la misteriosa vida que hay ahí en Punta Coronilla. Bienvenidos a Punta Coronilla. Repetimos, bienvenidos a Punta Coronilla. Este es nuestro programa informativo con las últimas novedades de la región. Un programa auspiciado por las pequeñas criaturas que vienen del mar. Tenemos muchas novedades en la noche de hoy, aunque algunas de ellas aún no han sido revisadas por quienes dicen ser delegados de nuestros auspiciantes. Comenzaremos por el reporte sobre avistamientos de aves. 3 o 4 gaviotas han sido vistas merodeando cerca de la costa. Ignoramos si son los ejemplares que fueron observados el mes pasado o si, como es de suponerse, son otros. Últimamente, y por últimamente debe entenderse los últimos 6 o 7 años, las distintas familias de gaviotas que solían surcar nuestro cielo en perfecta armonía se han visto enfrentadas. El comisionado para la preservación de la vida silvestre de Punta Coronilla se ha referido a estos episodios como manifestaciones de una fuerte e incipiente intolerancia entre las especies, descartando cualquier tipo de incidencia de las pequeñas criaturas que vienen del mar en estos comportamientos anómalos de las gaviotas, a pesar de que se podría trazar líneas temporales coincidentes entre las apariciones de las criaturas y los conflictos. En fin, ¿quién podría creer en tales arrebatos de evidencia así llamada científica? Todos,
En Punta Coronilla sabemos que las pequeñas criaturas han venido para bien y han venido, afortunadamente, para quedarse. El señor Bartoldi, conserje de los hoteles Bartoldi, quisiera anunciar que ha recibido 2 nuevos huéspedes en su hotel. Al parecer, se trata de 2 personas del mismo sexo, hombres. Uno de ellos, el que se hace llamar Francisco, se ha definido como periodista independiente. El otro, quien alega llamarse Gonzalo, ha presentado una documentación que lo avala como funcionario de una municipalidad vecina que Bartoldi prefiere no aclarar en el informe. Ambos huéspedes han pagado por adelantado el monto correspondiente a una semana, por lo que estamos en condiciones de afirmar que el asunto no es ni demasiado simple ni demasiado complicado. Porque si fuera un asunto simple, con 1 o 2 días hubiera sido suficiente, y si fuera un asunto en verdad complicado, es de suponer que les insumiría no menos de 3 semanas. Aunque tal vez sea adecuado pensar que el pago adelantado de una semana es solo el inicio de lo que en realidad vienen a buscar. Todo lo que haría que catalogáramos el caso como complicado, aunque, en realidad, y para ser justos y no tan alarmistas, la calificación exacta se situaría entre los grados de semicomplejo a complejo, o sea, un 75% de complejidad. Ustedes se preguntarán, al igual que yo, ¿cuál es la actitud correcta ante tales visitantes? En el informe adjunto de nuestro alcalde, recién llegado de la incursión de los días pasados, que transcurrió sin novedad que deba ser registrada, nuestro benemérito primer ciudadano, primus inter pares, recomienda un trato respetuoso y distante, aunque no del todo esquivo. Es aconsejable responder cortésmente a las preguntas de los visitantes mientras ellas no se refieran directa o indirectamente a las pequeñas criaturas, al territorio cercado, a la señora Maciel o su hija, al alcalde mismo y a cualquier cosa que el ocasional interlocutor de Francisco y Gonzalo consideren solo de incumbencia de los lugareños. En estos momentos se prepara un instructivo al respecto que será enviado a todas las casas por la mañana. Sería recomendable no arriesgarse a exponerse frente a nuestros visitantes sin haberlo leído cuidadosamente. De igual forma, es deseable evitar que los niños, especialmente, bueno, ustedes ya se imaginarán a qué niños me estoy refiriendo, sean vistos por estas personas. Ha llegado a nuestras manos el último comunicado oficial de las autoridades del manicomio de Punta Coronilla. A diferencia de las semanas anteriores, durante esta última se han registrado algunos severos incidentes entre 2 de los 8 pacientes. El eje de todo el conflicto es la disputa entre Axel, el político, y Franz, el mudo, por quién ocupará el rol que le corresponde al primero. Intentaremos ser más claros, en la medida de lo posible. Repetimos, en la medida de lo posible. Los hechos nos remiten al miércoles próximo pasado, es decir, antes de ayer. Franz, el mudo, quien desde su internación hace 10 años no había hablado con nadie, se paró en la mesa del comedor y dijo que estaba cansado de que Axel fuera el político y que desde allí en adelante le tocaría a él hacer y decidir por los otros, y que a su compañero
le estaría reservado el mutismo en el que él se había sumido por tan prolongado tiempo, si es que quería seguir perteneciendo a aquella comunidad. Después de un momento de inicial estupor, Axel comprendió que las palabras de su colega usurpador no eran ni debían ser tomadas como un juego, y subió también a la mesa, desde la cual leyó un discurso que, según explicó, siempre llevaba consigo en prevención de que algún día le sucediera algo así. Tenemos frente a nosotros un fragmento del discurso de Axel, el político, que gentilmente nos fuera cedido por las autoridades del manicomio central de Punta Coronilla. Y dice así: queridos compañeros de tantas batallas dialécticas, queridos hermanos de padecimiento, queridos votantes, ha llegado el momento de dar un paso al costado en pos de dejar que las nuevas generaciones se ocupen de lo que hasta este momento nos hemos ocupado nosotros. Aquí a mi lado se alza la voz, y según testimonios esto lo dijo con algo de intención, ya que a Franz hasta entonces le llamaban el mudo, la voz del progreso infatigable de la sociedad. He dado todo por ustedes, ahora me retiro y le pido a Franz. Pero Axel, el ex político, no pudo terminar su discurso. Franz lo derribó del improvisado estrado de una forma muy descortés, diciendo que desde aquel momento ya nadie tenía derecho de hablar con él y que si querían plantearle algún problema, solicitaran la cita correspondiente y aguardaran la fecha que sus colaboradores le darían a tales efectos. Axel no tomó a bien que le cortaran sus tan meditadas palabras, por lo que regresó a la mesa y empujó a Franz, quien cayó sobre unos bancos viejos cuyas patas estaban hacia arriba, golpeándose en la mandíbula, lo que le hizo morderse la lengua en un castigo que a todos los demás les pareció simbólico en exceso y extremadamente justo a la misma vez. Finalmente, intervinieron funcionarios del control del manicomio y todo volvió a la normalidad. Y como ustedes ya habrán adivinado, el momento de los niños ha llegado. Hoy, nuestra historia ha sido enviada por alguien muy especial, la señora Maciel, madre de nuestra presidenta de la Comisión Investigadora de las Pequeñas Criaturas que Vienen del Mar. Recordamos a los escuchas que nuestras historias no buscan la belleza como punto principal. Nuestras historias buscan la enseñanza y la transmisión de nuestras más arraigadas costumbres morales. El título que la señora Maciel, repetimos, madre de nuestra presidenta de la Comisión Investigadora de las Pequeñas Criaturas que Vienen del Mar, ha enviado para nuestros niños, lleva por título El peligroso monstruo del territorio cercado. Aquí vamos, niños. Tres niños jugaban una noche en las proximidades del territorio cercado. Era una noche muy oscura y los niños no tenían por qué estar allí. Pero estaban. Un monstruo surgió de las tinieblas. Era un monstruo enorme. Tenía 8 brazos, 4 a cada lado y tenía 2 lados. Así que aquí va la primera enseñanza. 2 por 4, 8. Debe quedarles claro, niños que escuchan esta historia, que el monstruo era muy grande, así que no es ocioso repetir esa idea. Pero aquellos niños no lo veían como un monstruo. Para ellos era una especie de duende divertido y apenas un poquitín desproporcionado que los llamaba con caramelos en sus manos. Tenía 3 caramelos en cada una de las manos y una mano en cada uno de sus brazos, o sea, segunda enseñanza, 8 por 3, 24 caramelos.
Los niños se dejaron seducir por los caramelos y pronto fueron caminando hacia el monstruo que habitaba en el territorio cercado. Estaban desobedeciendo las normas, y quien desobedece las normas merece... El monstruo ya se sentía dueño del destino de aquellos niños incautos y sonreía para sí mismo sin que ellos pudieran advertirlo. Ya los tenía al alcance de sus 8 manos e iba a tomarlos por las piernas y hacer con ellos un sancocho en una sartén que tenía en su cabaña del territorio cercado, cuando apareció el superhéroe conocido como Starman, el hombre de las estrellas, y los salvó y mató al monstruo, que mientras moría juraba venganza a los niños y al propio Starman, una venganza que ocurriría cuando el monstruo se les apareciera en sueños y los enloqueciera de terror. Todo lo cual pudo haberse evitado si tan solo los niños no hubieran estado cerca del territorio cercado. Si en este último enunciado del cuento escrito por la señora Maciel ha quedado un tanto extenso y difícil de comprender por parte de los niños que escuchan esta sección de nuestro programa, podemos clarificarlo en el correr de la semana. Según la señora Maciel, su historia, con final feliz, debe ayudar a los niños a comprender la necesidad de no acercarse jamás al territorio cercado. Repetimos, no acercarse jamás, porque nuestros 3 protagonistas, cuyos nombres desconocemos, se salvaron por la intervención provisional de un superhéroe, y todos sabemos que los superhéroes, al contrario de las criaturas malvadas que habitan en el territorio cercado, no existen en la realidad. Con estas enseñanzas nos despedimos. Buenas noches, Punta Coronilla. Y recuerden, dormir con las ventanas abiertas. Comunicado del manicomio: faltan ampollas de supraescopolamina. Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar, ustedes saben, la circunstancia no es ninguna novedad que estamos pasando, no solo Uruguay, sino el resto del mundo, con esta pandemia y con este confinamiento, o algunos le llaman cuarentena, pero también la cultura ha sido atacada o ha sido, digamos, está siendo lesionada porque los trabajadores de la cultura, obviamente, mañana vamos a estar hablando acerca de lo que es la tragedia del teatro, ¿no? Con Álvaro Auchain y con Washington Sassi de Futi. Y ahora vamos a darle la bienvenida de la Fundación Mario Benedetti a Hortensia Campanella para conocer, digamos, las líneas de apoyo que hay a la cultura. ¿Cómo andas, Hortensia? ¿Andás bien? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal tú? Bien, bien, bueno, aquí volviendo a trabajar, la semana pasada volvimos. Hortensia, está claro que hay apoyos a la cultura, pero en general no hay muchos, o no sé si no hay muchos, pero en general los escritores y escritoras en general no están tan visualizados como otros colectivos más fuertes, por lo menos el teatro, por ejemplo, o la danza incluso. Claro. No sé cómo los ves vos, y era un poco para que nos contaras acerca de este Fondo 100 años de Mario Benedetti. Es cierto, los escritores pasan un poco desapercibida su situación. Se supone que el escritor se dedica a escribir en su casa y nada más. Uh-huh. Y no es así. El escritor tiene que complementar sus ingresos muchas veces con talleres, con clases, con correcciones, con conferencias, uh-huh. Todas cosas que en estos momentos son imposibles. Claro. Y precisamente lo que tú decías, hay otros artistas en que más obvio esa herida, diríamos, ese problema.
Entonces, desde la Fundación Mario Benedetti hemos intentado, bueno, apoyar de alguna manera a aquellos escritoras y escritores que están pasando por un mal momento y que no tienen esos ingresos que normalmente tendrían. Y por eso hemos creado este Fondo 100 años Mario Benedetti, teniendo en cuenta precisamente que este año es el centenario y que una parte de los fondos que íbamos a dedicar a la celebración no van a poder desarrollarse, puesto que tampoco se pueden hacer actividades públicas. Claro, perdón porque te interrumpa, porque la última vez que estuvo Roberto López Belloso, habló ahora no me acuerdo, pero ustedes ya tenían como estipulado una especie de calendario de festejos de los 100 años de Mario Benedetti, ¿no? Que iban a culminar o algo así, allá en septiembre o algo así, ¿no? Claro, es que hace tiempo que venimos hablando con organizaciones públicas y privadas para celebrar este centenario, y la mayor parte de las actividades implicaban contacto con la gente, claro. Y eso también se ha suspendido o en algunos casos cancelado porque pasa el tiempo y no se pueden hacer. Entonces, en colaboración con la Casa de los Escritores, hemos llamado a que se presenten aquellos escritores que tienen problemas momentáneos de ingresos. Pueden meterse en nuestra página web y ver allí un formulario, rellenarlo antes del 30 de abril, y un comité propuesto por la Casa de los Escritores precisamente verá de cómo podemos apoyarlos con una serie de apoyos. Por el momento hay un pequeño fondo de 180.000 pesos a distribuir, y estamos invitando a otras instituciones y socios posibles, públicos o privados, también privados, a apoyar este fondo en una segunda etapa para hacerlo más grande y por lo tanto que haya más posibilidades de apoyo a escritoras y escritores. Eso es el Fondo 100 años de Mario Benedetti. Por otra parte, tenemos otras iniciativas ya desde la Fundación que tiene que ver con otras facetas de la obra de Benedetti, que como tú sabes, bueno, cultivó una cantidad de géneros, algunos de los cuales no es tan conocidos, como el del periodismo, el de la crítica periodística, que durante toda su vida hizo, pero que bueno, es mucho más conocido como poeta o como narrador. Entonces largamos para más adelante concursos que también tendrán un premio en dinero de crítica periodística. Sí, crítica literaria, dice, por lo menos en 4 categorías, estoy viéndolo aquí. Exacto. Concurso de crítica literaria, 100 años de Mario Benedetti, hay todo para aquellos que quieran participar con un artículo de crítica literaria inédita, y bueno, eso va a vencer el 14 de septiembre del 2020, ¿no? Exacto, tienen tiempo de presentarse, lo mismo que para un concurso de ensayo sobre derechos humanos, que también tiene esa fecha. Son todas iniciativas que, bueno, intentan paliar de alguna manera la situación de escritores y periodistas y críticos que creemos que están pasando por un mal momento y no sabemos además cuándo termina esto, que esto es lo que de alguna manera resulta más complejo, ¿no? No tener un final a la vista. Sí, en palabras de Gerardo Caetano, que estuve escuchando, no sabemos si estamos corriendo una carrera de 4.000 metros o de 42.000 metros, por ejemplo, ¿no? O sea, una maratón o una de 4.000 metros. No se sabe, y sobre todo que no va a haber un día después definido, ¿no? O sea, va a ser una transición y no sabemos cuándo va a terminar, ¿no?
Así es, y la cultura creo que fue la primera de las actividades que se cortó el mismo 13 de marzo por la noche, ya no hubo segunda función del Ballet del Sodre, que se había estrenado el día antes, ya ese día ya no hubo función, los teatros se cerraron y seguramente también serán los últimos en abrirse, por razones obvias de distancia entre las personas, ¿no? Tanto orquestas como público. Así que verdaderamente tenemos que prepararnos y tenemos que dar muestras de solidaridad y de empatía con respecto a la gente que está pasando por malos momentos. También veo que la Fundación Mario Benedetti, entre otras noticias, que digo, estará bueno darlas en estos 2 minutos que nos quedan, por un lado se va a liberar los derechos de montaje de Pedro y el Capitán, ¿no?, para el año 2020. Obviamente, cuando vuelva el teatro al mundo también, ¿no? Obviamente. Claro. Es una manera justamente de apoyar a esas compañías que Pedro y el Capitán es una obra que se hace todo el tiempo, tanto aquí como en el exterior, y bueno, cedemos los derechos para aquellos que lo soliciten en este año. Y también apoyamos el periodismo en este momento creemos que tiene una importancia fundamental, el periodismo serio, el profesional que verdaderamente investiga y es consciente de su responsabilidad, y por eso hemos instado al público a que se suscriba a las páginas o a las instancias virtuales de los periódicos, al periodismo que sea de su preferencia, por supuesto, y nosotros lo hemos hecho con 4 medios que consideramos que trabajan hacia la cultura de un modo permanente. Creemos que son todos ángulos que tienen que ver al mismo tiempo con Mario y con lo que hizo en su vida y con la realidad actual, ¿no? De esa manera conectamos lo que está pasando, que es algo inédito, que es algo muy grave, y que afortunadamente entre nosotros parecería que lo estamos sobrellevando bastante bien, pero en el mundo es verdaderamente algo dramático, ¿no? Como tú sabes muy bien. Sí, sí, tremendo. Bueno, yo quiero decirles simplemente, amigos, que si van a al blog de La Máquina de Pensar, ya está linkeado para aquellos autores que nos están escuchando, ¿no?, que escritoras y escritores, que este llamado que está mencionando Hortensia Campanella vence el 30 de abril a las 23:50 y bueno, a fin de abril. Claro. Y hay que decir también que lo que hay que hacer en esta instancia es básicamente llenar un cuestionario que es muy sencillo y que está en ese mismo vínculo, en ese mismo link, ¿no? Están las bases y se puede llenar el cuestionario y nada, simplemente el cuestionario es muy sencillo, son datos personales, en fin, para aquellos escritoras y escritores que nos están oyendo y que les interese de alguna forma, ¿no?, participar en esto, ¿no? Así es, de inmediato se darán los resultados y se les pedirá un breve video en el que se hable un poco del proceso de creación, y en el mismo momento en que se les dé a conocer el resultado, se le hará la transferencia del monto a cada uno y por lo tanto es todo muy muy sencillo y muy directo. Muy bien, Hortensia Campanella, de la Fundación Mario Benedetti, gracias por estar en La Máquina de Pensar y bueno, y queremos difundir todas las asistencias que haya en este caso y yo creo que es importante saber eso, que ahora el 30 de abril vence este llamado y es importante difundirlo. Te mando... Muchísimas gracias a ti y a ustedes que siempre están pendientes de todo lo que importa en la cultura. Gracias, Pablo.
Chao, Hortensia. Simplemente decirte y decirles, amigos, que se terminó la máquina de pensar, que mañana vamos a continuar aquí por Radio Uruguay a partir de las 19 horas. Yo ya lo estaba anunciando. Vamos a estar hablando de teatro, básicamente mañana. Vamos a estar hablando con Álvaro Auchain, coordinador del INAE, Instituto Nacional de Artes Escénicas, y con Washington Sassi de FUTI, Federación Uruguaya de Teatros Independientes, para hablar de la emergencia teatral de un arte como es el teatro, que depende del público, depende de reuniones públicas que en este momento están literalmente prohibidas, digamos, no se pueden hacer. O sea que, nada, mañana continuamos aquí por Radio Uruguay, que lo pasen muy, pero muy bien.